Sí que voy a hacer una serie de advertencias o de apuntes. Primero es que vamos a grabar esta actividad porque estamos creando un fondo de vídeo de las actividades que estamos haciendo. Entonces, si hay alguien que no quiere aparecer, pues bueno, que apague tranquilamente la cámara. En segundo lugar, lo que les rogaría es que mantuviesen todos los micrófonos silenciados, porque el modo que nos vamos a poner es que solo aparezca en pantalla la persona que habla, con la que vamos a retransmitir. Y luego, la tercera cosa es que estamos retransmitiendo en vivo también por Facebook. ¿Cómo va a funcionar la actividad? Pues la actividad va a funcionar, está pensada como un diálogo, y después de que ese diálogo se produzca entre nuestras dos invitadas, habrá un tiempo, pues bueno, para el debate y para el intercambio de ideas, que es al final lo que estamos intentando favorecer. ¿Cómo se puede participar? Pues se puede participar o bien a través del chat o bien, pues bueno, en nuestra pequeña gruta virtual, pues levantando la mano. Uno levanta la mano y entonces puede intervenir. Y hechas estas salvedades, ahora sí vamos a empezar el acto. Este es el segundo encuentro de Las orillas del porvenir, reflexiones desde nuestro presente, que es una iniciativa que ha puesto en marcha el Instituto Cervantes de Lisboa para intentar abordar algunos temas, algunas inquietudes, algunas paradojas que han puesto en evidencia la emergencia sanitaria que estamos viviendo desde marzo. Hoy, este encuentro, el primero fue sobre el periodismo y la función del periodismo en esta pandemia. Hoy vamos a centrar más este debate en cómo debe mejorar nuestra sociedad tras la pandemia. Para ello, contamos con dos sociólogas. Por un lado, Marina Subirats, que es socióloga, gestora pública, política y filósofa española. Fue directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales entre 1993 y 1996 y ha ocupado diferentes cargos en el Ayuntamiento de Barcelona. Como socióloga está especializada en los campos de sociología de la educación y sociología de la mujer. Y como contraparte tenemos a una socióloga, una gran socióloga portuguesa, Helena Araújo, que es socióloga, como decía, que completó sus estudios en el Reino Unido. Actualmente trabaja en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto. Está especializada en sociología de la educación, en estudios de género y en política educativa. De 2002 a 2007 fue presidenta de la Asociación Portuguesa de Estudios sobre Mujeres. A ellas les quiero agradecer mucho el que hayan sacado parte de su tiempo para compartir este diálogo con nosotros, y este agradecimiento también lo hago extensivo, como pueden imaginar, a todos ustedes por acompañarnos y por compartir esta actividad. A Olvido, que está ahí detrás y es el alma mater de estos encuentros, y por supuesto a Eduardo, que está en el puesto de mando tecnológico, grabando, emitiendo y haciendo que todo esto sea posible. Para empezar este diálogo me gustaría traer una pequeña reflexión de la escritora portuguesa Dulce María Cardoso, que participó hace relativamente poco en un encuentro en la Fundación Tres Culturas junto con Pilar del Río. En relación a esta crisis, y voy a leer textualmente,
La escritora dijo: son tiempos de ruptura para todo el mundo. Nos juzgábamos tan poderosos y de repente no podemos ignorar que no somos nada, basta un virus. Y eso mina nuestra autoestima. Imagino que hay mucha gente que tiene un sentimiento atroz, no solo por la crisis sanitaria, sino por la crisis económica, que es tan grave como la de la salud. Hay mucha gente en paro, mucha gente perdió la casa, una convulsión social terrorífica. Pero por otra parte pienso que puede ser una oportunidad para nosotros para buscar un futuro mejor. Al principio de la pandemia había una frase que decía mucha gente: éramos felices y no lo sabíamos. Y estoy totalmente en desacuerdo. Creo que estábamos infelices y lo sabíamos, y creo que seguimos estando infelices. Mi primera pregunta con la que abrir este diálogo es: ¿sentís vosotras esa infelicidad social a vuestro alrededor? Creo que sí, o Helena o Marina, la que primero abra el micrófono. Eu estou com o microfone ligado, penso eu. Eu queria dar as boas tardes, agradecer, obviamente, ao Instituto Cervantes, ao seu diretor, ao Olvido Salazar Alonso, e também dizer do prazer que tenho em encontrar Marina Subiratos, que agora não vejo aqui não a vejo aqui no visor. A Marina e eu encontramos já há bastantes anos atrás. Tive a ocasião de, nesta pesquisa que fiz durante este tempo, tive a ocasião de encontrar um postal para Marina Subirato. Muito interessante, porque é de um jornalista do Porto, que a entrevistou quando Marina veio ao Porto fazer a conferência, e o impacto foi grande da conferência e da entrevista que ela deu, e ele, 20 e alguns anos depois, escreve este postal que está na net, e que eu já mandei à Marina ontem, em que exatamente se chama Um Postal para Marina Subirato. Achei muito interessante, porque ele recorda exatamente essa conferência da Marina e a entrevista, como de facto tocou esse jornalista, que ficou por aquilo que a Marina evocou. Portanto, queria em primeiro lugar dizer isto. Agora, já que comecei eu a falar, porque eu queria fazer os agradecimentos, peço desculpa de falar em primeiro lugar. Sim, penso que todos nós e todos nós sentimos esta infelicidade à nossa volta. De facto, há muito sofrimento de que falamos, há o sofrimento das pessoas que de facto estão extremamente angustiadas, que estão aflitas, preocupadas. Também, neste momento, nós estamos a viver uma crise agora mais forte, como já o diretor já disse, não é? Temos neste momento com índices muito elevados de infecção e de mortalidade também. Isso está neste momento muito desequilibrado. Estamos com os hospitais muito cheios e temos pessoas nossas conhecidas e outras pessoas, de facto, que estão doentes com Covid, que estão preocupadas também do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista escolar. Bom, sim, estamos infelizes nesse aspecto. Talvez mais infelizes do que estávamos. Aí eu talvez dissesse mais infelizes do que estávamos, mas não sei, Marina, o que é que ela quererá dizer sobre isto? Bueno, yo también, buenas tardes a todas y a todos. Yo también quiero daros las gracias por haber organizado este encuentro que me permite pues volver a colaborar con Olvido y con personas que había trabajado en algún momento, y especialmente con Elena, que efectivamente me recordó este viejísimo encuentro nuestro en Oporto hace muchos años, y ha sido un placer pues volver a verte y encontrarnos. Respecto a la infelicidad, yo creo que hay muchos sectores que realmente se sienten muy mal. Hablo de lo que tengo alrededor de Barcelona, sobre todo porque en un momento en que no podemos viajar,
pues es más difícil tener impresiones, aunque te lleguen por WhatsApp y te lleguen por Twitter, etcétera, pero es más difícil tener impresiones de qué pasa en otros lugares. Aquí lo que ha ocurrido en Cataluña es que hay unos grupos que realmente lo han pasado muy mal, que, como decía ahora Elena, ¿no? Grupos, sobre todo yo creo el grupo de los ancianos y de la gente que vive en residencias. La primera cosa que hemos visto es que la manera como tratamos la vejez, cuando ya las personas no pueden valerse por sí mismas, es errónea. Es una manera que no es digna, que no ha sido pensada, que realmente en nuestra sociedad pues no importa la vida, importa la economía. Y cuando las personas ya no producen, es un poco un aparcar, ¿no? Las personas. Y entonces en un momento de pandemia como esto ha sido muy visible y ha sido terrible porque están muriendo muchísima gente, y no solo en la primera etapa, sino que en la segunda está pasando igual, lo que muestra que hay que cambiar en profundidad este tema. Luego hay un segundo grupo que son los jóvenes, pero los jóvenes me dan menos pena, la verdad, porque, bueno, yo creo que lo que ha pasado es que en nuestras sociedades los jóvenes de estas últimas generaciones han tenido muchas ventajas, han sido unas generaciones mimadas por la vida, en cierto modo, y de pronto se han encontrado con una gran dificultad. Han tenido ya una gran dificultad, que es la del trabajo, la de la dificultad del empleo. Cuando salen al mercado de trabajo se encuentran con que, a pesar de que han estudiado, de que tienen un nivel educativo bueno, pero no encuentran trabajo, y si encuentran trabajo es muy mal pagado. Pero ¿sí? Ir para no sé qué, ir para... ¿Cómo? No he entendido. No he entendido. ¿Sigo? Sí. Bueno, pues entonces se han encontrado con la dificultad del mercado de trabajo y tienen pocos recursos para admitir la frustración, porque han sido generaciones que han tenido una infancia y una juventud hasta ahora, no sé si feliz, pero en cualquier caso sin muchos problemas. Frente a los primeros problemas no tienen muchos recursos para reaccionar personalmente, ¿no? Y luego hay un tercer grupo en el cual encuentro que a mi alrededor que hay muchísimo malestar. Y es el grupo que no confía en lo que nos dicen los políticos, no confía en las normas que se están dando, y entonces todo lo ve como si fuera un intento de quitarnos libertad, de manipularnos, o sea, una especie de complot, ¿verdad? Y entonces esto crea una irritación tremenda y una oposición, es decir, frente a cualquier medida, pues me están quitando la posibilidad de ganarme la vida, me están hundiendo el negocio, protestando. O sea, tenemos continuamente ahora manifestaciones de personas que, pero no solo por una razón como es, por ejemplo, que no puede abrir su negocio, sino también porque creen que no tienen que hacerles pruebas, porque creen que no, la vacuna no será adecuada. Entonces esto crea mucha infelicidad. Yo creo que frente a esto necesitamos más confianza en los gobernantes, porque si no, realmente frente a un momento de pánico es difícil reaccionar. Posso pegar numa questão que tu falaste, Marina, em relação aos lares. Eu penso que nós, em Portugal, ficamos com a pandemia chocados, não é? Chocadas com o que se passa nos lares. Penso que depois da pandemia e com a pandemia, de facto, temos de pensar, já se pensa há muito tempo, mas temos que aprofundar, temos que melhorar a maneira como as pessoas mais velhas são encaixadas em lares. E acho que o país ficou chocado com a forma, primeiro, dos milhares e milhares de lares que existem e da maneira como as pessoas eventualmente vivem nesses lares e como são
de facto mais sujeitas a todos estes vírus, a este vírus terrível. Eu acho que foi o primeiro choque grande, também um dos primeiros choques grandes que esta pandemia trouxe em Portugal, penso eu, é exatamente a maneira como as pessoas vivem nos lares e são metidas nos lares e se acolhem aos lares, mas a maneira como eventualmente são... eu acho que foi um choque no país, o choque dos lares e da maneira como se vive nos lares. Portanto, penso que isto gerou alguma coisa, que temos que encontrar outros modelos, outras formas de que as pessoas possam viver que não sejam provavelmente determinadas formas de lares. Portanto, penso que temos mais formas comunitárias que precisamos de encontrar, penso eu. Depois, em relação aos jovens, de facto, gostava de lembrar que, de facto, há jovens, é verdade, neste momento não se estão condicionados nos seus movimentos, não é? E isto leva tempo até que a pessoa perceba que há uma responsabilidade de cada uma destas pessoas, destes jovens, nesta mobilidade, e que custa muito, eles são jovens e querem movimentar-se, mas gostava de lembrar que há jovens, de facto, nós temos estado a trabalhar em relação a jovens com menor sucesso escolar, com abandono escolar, com jovens dos 18 aos 24, vários de nós, e de facto percebemos que há vidas aqui, não é? Que em si já eram muito infelizes, são retratos de jovens, porque nós, para além das análises das políticas, etc., construímos também narrativas biográficas, recolhemos testemunhos, construímos retratos, temos retratos de jovens, não é? Em que eles se descrevem a si próprios e que são, de facto, vidas parcelares, que já eram antes e que agora certamente não estão nada melhores. Portanto, concordo também contigo nesta. Em relação àquilo que tu puseste, em relação às pessoas, ao grupo, é verdade que há um grupo que põe em questão, ainda não é demasiado visível em Portugal, penso eu. Mas já tem havido, não é? Particularmente agora em relação aos restaurantes, no último fim de semana, realmente houve manifestações, mas penso que ainda menores do que noutros países. Mas claro que há desconforto, muito desconforto. E incompreensão alguma, claro. Retomando los tres grupos sobre los que habéis hablado, la vejez, los jóvenes y la gente, pues bueno, descontenta en cómo se ha gestionado, a mí me viene una pequeña duda, no duda, una pequeña reflexión, ¿no? Porque al principio, cuando la pandemia empezó a expandirse, se hizo circular un mensaje que el COVID era un virus democrático, era un virus igualitario, ya que alcanzaba a todos por igual, ¿no? O sea, no había diferencia entre unos y otros. Con el paso de los meses se ha puesto en evidencia de que eso no es así, sino que el virus ha mostrado un poquitín las costuras con las que estaban hechas nuestras sociedades, ¿no? Y lo decíais perfectamente, o sea, centrabais los lares, las casas de reposo, o sea, donde está la gente anciana, las residencias, ha puesto en evidencia que no estaban funcionando, que eso no funcionaba. Entonces, la pregunta es, ¿creéis que este virus, las brechas sociales, las económicas, las de género también, porque vosotras sois expertas en género, y las de edades se han agrandado? Y si es así, ¿cómo podemos reconducir de alguna forma hacia un discurso pre-COVID donde se estaban reformulando, pues, por ejemplo, en género, muchas ideas nuevas y muchos planteamientos para que nuestras sociedades avanzasen en determinado momento? Bueno, yo creo que el virus, por supuesto que es democrático, ataca a quien pilla, es decir, que no, en esto no hace diferencias, ¿no? Pero ¿por qué pilla más a unos que a otros? Y estos son diferencias sociales,
son diferencias que vienen de la estructura social, no del virus. Entonces, en cualquier situación de dificultad se pone de manifiesto estas desigualdades en la estructura social y en este caso se han puesto muy de manifiesto. En Barcelona se está haciendo una investigación sobre las diferencias de personas contaminadas por el virus en diferentes barrios y en diferentes zonas de la ciudad, de las cuales sabemos muy bien qué niveles económicos tienen y qué composición social. Es decir, que hemos estudiado ya muchísimo la ciudad y sabemos con bastante detalle pues, las desigualdades sociales, culturales que existen en los distintos barrios. Y efectivamente el virus ha atacado pues, a los más pobres, ha atacado a los barrios más pobres y a las gentes pues, con más dificultades. Ya hemos dicho, los ancianos, es decir, todas las formas de vida que son más precarias, evidentemente también han sido más perjudicadas, son más vulnerables y por lo tanto una pandemia pues, les ataca mucho más, ¿no? Entonces, los ancianos, ya hemos dicho, en el caso de los ancianos no tanto por clase social, aunque probablemente también. No sabemos exactamente las diferencias entre las residencias, pero es probable que según el nivel de la residencia, el nivel económico y social, pues también hay diferencias, porque por ejemplo, en Barcelona hay residencias que están en pisos. Entonces, a lo mejor en una misma habitación había 3 camas para personas ancianas. Entonces, evidentemente, no había manera de aislarse. O puede que cuando ya alguien estaba enfermo lo aislaran, pero mientras no se sabía al principio o incluso después, pues claro, si en una habitación tienes 3 personas, una habitación no de un lugar grande, sino de un piso normal, pues evidentemente aquí hay una convivencia excesiva, ¿no? Como os he dicho, yo considero que efectivamente esto nos lleva a repensar totalmente la cuestión de la ancianidad. Pero también después, pues los barrios más pobres. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque, por ejemplo, en esta pandemia se ha visto que había un tipo de trabajos que eran lo que se llama indispensables, ¿no? Por ejemplo, las personas que limpian, las personas que venden alimentos, las que cultivan alimentos, las que recogen las basuras, y toda la sanidad, por supuesto. Estos trabajos son indispensables. Muchos de ellos son los peor pagados. Y sin embargo, en un momento determinado vemos que son los imprescindibles, porque efectivamente si nadie hubiera seguido cultivando, pues hubiéramos muerto de hambre y no de virus. Si nadie hubiera seguido vendiendo el pan ni la leche, pues lo mismo, ¿no? Si nadie hubiera quitado las basuras, pues nos hubiéramos infectado de todo. Es decir, estos son los trabajos más indispensables y a pesar de ser indispensables son los peor pagados, pero como son indispensables son los que han tenido que seguir ejerciéndose durante toda la pandemia. Por lo tanto, son personas que no se han podido aislar, mientras que muchos otros trabajos han podido ser teletrabajo o simplemente han cerrado y no han trabajado. Pero en cambio estas personas han seguido tener que trabajar. Y además, ¿en qué condiciones? Bueno, pues son las personas que tienen que salir a lo mejor a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana de su casa, en las horas punta de ir al trabajo, tomar el metro, que sigue yendo con muchísima gente, donde no es fácil aislarse, tomar el metro y luego pues estar en contacto con el público o estar en contacto con mucha gente, con lo cual el aislamiento es más difícil. Y así sucesivamente. De modo que no es que el virus elija, es que hay personas que viven peor que otras, que viven en peores condiciones y entonces son más vulnerables. Y esto se ha agravado durante la pandemia. Entonces, efectivamente, como decía antes Elena, bueno, aquí se ha puesto de manifiesto la necesidad de la comunidad, la necesidad de que vivamos de otra manera, de que nos organicemos de otra manera, ¿verdad? Pero porque todo esto nos ha demostrado que no estamos bien organizados, por lo menos no para hacer frente a este tipo de problemas. Sim, eu queria exatamente continuar ou dar o apoio todo à
perspectiva da Marina, e a lembrar que, agora, em relação às escolas, é claro, o vírus democrático, mas não democrático em relação às condições em que vivemos, e lembrar que quando foi o confinamento, em março e abril, que estivemos com todas as escolas fechadas, toda a gente em casa, quase toda a gente em casa, recorremos à digitalização, portanto, à utilização de recursos digitais, aos computadores, etc., para que os alunos pudessem continuar as suas aulas com os professores, com professoras, com contactos, com reuniões, através também daquilo que o governo fez, o estudo em casa, com aulas na televisão, etc., mas mostrou bem, e houve consciência clara disso, que, enfim, que havia uma desigualdade de recursos no país, que se tentou colmatar, naturalmente, mas certamente houve a noção da desigualdade de recursos de crianças noutros contextos sociais, e mais longínquos até, rurais, mais longe, e portanto essa desigualdade foi muito nítida, e penso que foi um ponto muito importante que o Ministério da Educação tem lutado agora para que as escolas não fechem, não é? São políticas europeias, mas também nesse sentido, de que as escolas não fechem, com a noção de que muitas das crianças vão perder aspectos que são centrais no processo de ensino-aprendizagem, ter contactos com docentes, com os seus colegas, ainda que em condições muito restringidas e confinadas, entram em fila, estão nas suas carteiras, portanto, uma inovação pedagógica está muito dificultada nesse aspecto, mas não perdem, digamos, alguma coisa que também é muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, sim, diria que sim. As condições, o vírus é democrático? Bom, e as condições em que vivemos, e em que habitamos e em que estamos. E é claro que não nos atinge a todos da mesma forma. Elena, en mi pregunta también había algo relacionado con el género. Sí. ¿Creéis que el virus ha evidenciado, ha puesto, simplemente por, o sea, la violencia de género durante el confinamiento ha ido a más, ha ido a menos? ¿Quiénes son los que se han ocupado de atender a los enfermos, a la gente dependiente durante esa pandemia? Entonces, ¿podemos sacar alguna conclusión y alguna propuesta de esta pandemia de cara desde el punto de vista del género? Bueno, yo creo que hay cosas que... ¿Quieres tú? ¿Quieres hablar? No. Tú. No, yo creo que hay cosas que sabíamos, pero que también se han puesto de relieve, ¿no? Antes hablaba yo de los trabajos imprescindibles. Bueno, pues hemos visto que la mayoría de los trabajos imprescindibles son los trabajos que hacen las mujeres y que son los trabajos que no son valorados. Durante milenios se ha considerado que las mujeres no trabajaban. En muchas encuestas a veces que hemos hecho de trabajos en las escuelas, ¿no? Bueno, ¿y tu mamá qué hace? No, mi mamá no trabaja. Ahora ya no pasa tanto porque casi todas las mamás trabajan, lo cual quiere decir fuera de casa, pero digamos, todavía en los años 90, no, mi mamá no trabaja. Quería decir que su mamá estaba trabajando muchísimo, pero en casa y sin cobrar. Y como hemos asimilado trabajar a cobrar, a trabajo pagado, pues entonces resulta que las mujeres no han trabajado. Cuando en realidad sabemos que el horario de las mujeres pues es mucho más largo, que han trabajado muchas más horas al día, sobre todo ahora que combinamos el trabajo pagado con el trabajo doméstico. De modo que ahí se ha puesto de manifiesto el trabajo de las enfermeras, efectivamente, el trabajo de las mujeres en casa. Las mujeres que trabajan fuera, pero que ahora han trabajado en casa con el teletrabajo, se han encontrado con que tenían que atender a sus criaturas, que muchas veces si eran niños y niñas pequeños, pues no respetaban, porque cuando normalmente pues la madre, cuando están en casa, la madre les atiende, entonces no respetaban el momento de trabajo de la madre, porque para un niño de 4 años esto es difícil de entender, ¿no? Y entonces ha sido muy duro. Y luego está el aspecto de los malos tratos. Yo por lo que he leído,
porque tampoco tenemos buenos estudios todavía sobre este tema, ¿no? Pero por lo que he leído, y no me sorprende, han aumentado los malos tratos. Y fijaos, aquí hay una cosa que es terrible, Cada vez que se dan unas condiciones sociales para que las parejas tengan más tiempo para convivir, se aumentan los problemas de las parejas, no de todas, por supuesto, pero de muchas parejas. Se sabe que hay muchas rupturas matrimoniales, muchos divorcios después de las vacaciones. Después de las vacaciones de verano es un momento en que sube el número de divorcios. ¿Por qué? Porque esta pareja que normalmente no tenía tiempo para discutir o para hablar o para pensar qué hacen juntos, etcétera, ahí han tenido tiempo y se han dado cuenta de que no lo pasaban nada bien juntos y entonces se aceleran los divorcios. Entonces, claro, en una situación de pandemia en la cual hay angustia, en la cual las criaturas están en casa, por lo tanto se multiplica el trabajo, en la cual en muchos casos hay incertidumbre respecto a qué se cobrará, cuándo se cobrará, si van a despedirme del trabajo, es decir, una situación de tensión, ¿no? Entonces, claro, la situación de las parejas se complica, ¿eh? De nuevo, no hablamos de todas, por supuesto que no, menos mal, que no son todas, pero pues, posiblemente a algunas parejas les haya unido este tiempo de estar juntos y de juntos pues, resolver las cosas cotidianas. Pero en muchos casos no. Y entonces tenemos que, claro, cuando hay tensiones y además cuando el confinamiento hace que no se puedan descargar a terceras personas, pues puede ser que se descarguen sobre la mujer. Y en este sentido parece que han aumentado los malos tratos. Não sei tu como lo ves, Helena, que Sim, ha passado em Portugal. do que eu vi também, bom, neste momento eu creio que há um conjunto de pesquisas sobre estas questões em relação ao trabalho das mulheres, enfim, à divisão de género e às divisões de género e ao Covid. Há um conjunto de projetos que estão a ser financiados e que estão exatamente a pesquisar a forma como se alterou, sobrecarregou ou de alguma forma se tornou mais próxima a divisão de trabalho em casa. Penso que aconteceram as duas coisas, não é? Houve mulheres muito sobrecarregadas e que tiveram que fazer tudo e mais alguma coisa, para além de grupos em que, de facto, houve aqui uma maior trabalho de igualdade de trabalho, de divisão do trabalho em casa, com os filhos e com o trabalho de acompanhar os filhos e de cozinhar, de lavar, etc. Portanto, penso que houve alguns momentos ou alguns grupos em que eventualmente terá havido uma maior divisão igualitária ou próxima. Penso que houve alguma coisa que ficou de mais positivo porque estiveram em conjunto. E também, isso vimos nos jornais, maior violência, números, enfim, relevantes de violência, as pessoas estiveram fechadas, não se puderam defender e houve, obviamente, casos de violência que vieram para fora quando o confinamento acabou. Penso que a minha colega Maria José Magalhães seria muito melhor aqui uma especialista, porque ela é uma especialista nestas questões e tem dados muito, muito atuais, mas penso que as duas coisas que nós tivemos, e penso que vamos ter um conjunto de estudos que vão revelar exatamente como é que na realidade foi esta. Porque o que eu tenho agora de impressão é aquilo que eu sei das pessoas que eu conheço, da família, etc, etc. Mas estudos neste momento ainda não os conheço. Penso que os vamos ter dentro de alguns meses. Gracias. Quería ahora cambiar completamente de tema. Estamos viviendo, pues bueno, la segunda ola. Estamos ahora semiconfinados, estamos viviendo de formas diferentes pero casi parecidas en la península ibérica, con toques de queda, con obligatoriedad pues bueno, para cerrar bares en algunas zonas, etcétera, etcétera. Parece que no salimos de esta situación. Desde vuestro punto de vista como sociólogas, ¿cómo, con 4 pinceladas, cómo está afectando esta emergencia sanitaria
a nuestra sociedad y cómo la está cambiando o si la está cambiando de alguna forma. Helena. Bom, pessimismo, com alguma esperança num futuro próximo, relativamente, mas penso que há pessimismo, medo, isolamento, falta de carinho, de abraços, falta de nos tocarmos, não nos podemos tocar muito, portanto nós não nos tocamos muito, e tudo isto é uma forma de viver tremendamente dura, muito dura, porque parece que não é muito custoso não nos abraçarmos, não nos beijarmos, não, mas é muito duro, não é? Também. E, portanto, as questões do afeto também são muito importantes, não é? Cuidar, o afeto, tudo isto são coisas que nos fazem viver. E a expressão do afeto. E ele está ausente neste momento. Podemos ter cuidado com as pessoas, falar-lhes, saber como elas estão, mas não nos podemos abraçar. E isto é, obviamente, uma realidade que também é dura. Não é, Marina? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo has descrito muy bien. Yo más bien, como ya tú has explicado, y además yo creo que lo estamos viviendo colectivamente, pues lo que dices, el pesimismo, el miedo, la falta de abrazos, de solidaridad de piel, ¿no? Pues casi hace tiempo que estoy pensando en, bueno, ¿qué es lo que se podría desarrollar como positivo a partir de aquí, ¿no? Y yo creo que hay algunas cosas que podríamos considerar positivas o que podrían ayudar a las personas, digamos, a pasar este tiempo sin tanta inquietud. Porque en todas las circunstancias hay aspectos buenos y aspectos malos. Algo que se pierde, pero algo que se puede ganar, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que pasa en la sociedad actual es que vivimos muy volcados hacia afuera. Tenemos tal cantidad de información, de posibilidades de encuentros, no ahora con la pandemia, sino justamente antes y esperemos que después. Pero hay tantas posibilidades de encuentros, tantos estímulos, tantas películas, series, conciertos, fiestas, que, digamos, lo que es difícil es más la reflexión, la vida interior, el construir quizá tu propio hilo, ¿no? Tu propio hilo de vida y tu propia trayectoria. Entonces, para mí, por ejemplo, pues bueno, claro, yo fui educada en una etapa en España en que era todo lo contrario, la vida era muy pobre y en cierto modo para sobrevivir había que inventarse su propia vida, había que vivir en parte con la imaginación, construyéndose un cierto mundo mental, porque el mundo real pues realmente era poco acogedor, ¿no? Y entonces ahora yo creo que estamos en el otro extremo y está muy bien porque es muy agradable pues tener muchas películas, muchos estímulos, muchos contactos, muchos amigos y amigas, pero esta pandemia ofrece en parte la posibilidad de vivir hacia adentro, ¿no? El otro día veía una exposición que hay ahora aquí de un pintor sudafricano y él decía, para mí ha sido un tiempo maravilloso porque no he tenido que viajar, he podido estar en mi estudio trabajando todo el tiempo. Y a mí en parte me ha ocurrido lo mismo, ¿no? He podido estar leyendo, escribiendo. Bueno, ya sé que no a todo el mundo le interesa leer, escribir o pintar o componer. No, cada persona tiene, digamos, sus hobbies o sus intereses, pero el tener un tiempo para repensarse, para reconstruir tu propio camino, a mí me parece que esto es interesante, que en cierto modo nos permitiría reequilibrar algo las tendencias muy exterior de la sociedad actual, precisamente por la riqueza de estos. Pero
pues por una situación anómala y lamentable, pero que nos lleva con un tiempo de participar en los estímulos de nuestro entorno, puede favorecer que Parece que tenemos algún problema con Marina. Sí. Marina, tenemos algún problema de conexión. Te perdemos. Te perdemos, Marina. ¿No? Le vamos a pasar la palabra a... Yo veo bien. Sí. Olvido, ¿tú oyes bien? No, yo a Marina no la veo ni la oigo. Yo creo que vamos a pasar la palabra a Elena Sí. para que a ver si se ¿No? puede mejorar. Marina. Marina, es que estaba muy mal la conexión contigo. ¿Sí? Sí, te hemos perdido totalmente. Ajá, Ahora ya Sí, estás ahí otra vez. ¿ahora estoy ahí? Sí. Lo siento, pues yo os veía perfectamente. Yo os veía perfectamente. No, pues ¿Me veis ahora? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, esperemos, no sé qué habrá pasado. Ella en un momento me ha dicho que tenía algún problema con la conexión, pero parecía que no pasaba nada. Lo siento. ¿Me habéis oído lo que he contado o no? Sí. Sí. El final se ha ido un poquitín, pero sí, tus ideas han quedado fielmente reflejadas. De acuerdo. Pues seguimos. Espero que vaya bien. Sim, eu concordo com a Marina. Há muitos recursos, sobretudo em certos grupos, temos muitos recursos através do computador, através de podemos ver, recebo no meu telemóvel vídeos ótimos de todos os museus do mundo em que posso ver. Claro que sim, é um tempo em que eu posso aproveitar para cuidar de mim. Gozar alguns aspectos. No meio deste sofrimento, concentro-me em algumas atividades, em algumas coisas que me dão prazer, de ler, de ouvir música, de estar sossegadamente também. Mas penso que, ao mesmo tempo, eu estava a dizer isso há bocado, este cuidar que também podemos ter com outras pessoas, cuidar através dos telefonemas, da net, de saber dos outros, mas é uma parte de nós que nos falta, portanto tentamos colmatar, mas faltam-nos, obviamente, aspectos importantes e esta questão do cuidar faz parte das nossas vidas e, enfim, nós as duas como feministas e outras pessoas, naturalmente, temos muito esta noção, não é, de partilhar, de cuidar, da importância de estarmos a partilhar, não é? E não só a participar, mas também a partilhar com outras pessoas os nossos percursos e as nossas questões e interrogações, sim. Gostava de qualquer maneira, já agora, se me é permitido, de voltar, de pensar um bocadinho no contexto escolar, no contexto educativo, e gostava de lembrar, não é? de trazer aqui, não é? Aquilo que espero que esta pandemia venha permitir depois. Nós começamos em Portugal com medidas depois de 2015, depois da crise financeira tremenda. Depois de 2015, eu penso que começamos a ter esperança num navegar
com menos desigualdade. Nós temos um nível de pobreza em Portugal à volta dos 18, 19%, creio que agora deve ter aumentado, mas estava exatamente a dizer que agora começamos com uma série de medidas e políticas públicas em relação à educação que me parecem importantes, naturalmente medidas para combater o abandono escolar de jovens entre os 18 e os 24 anos, não é? Aquilo que se chama abandono escolar precoce, vocês em Espanha chamam de temprano, não é? Mas, e também as questões da flexibilização curricular, que permite que as escolas possam escolher parte do seu currículo, ou até mesmo todo, não é? E portanto que haja uma renovação pedagógica muito forte. Eu queria ter a expectativa que depois da pandemia, porque agora as coisas estão mais reguladas, mas que depois da pandemia pudesse haver novamente uma renovação pedagógica mais acelerada. Porque penso que agora o esforço é manter as escolas abertas, manter as crianças e os jovens e as jovens sem grandes contactos pandémicos, conseguir navegar esta onda tremenda, manter as coisas com alguma possível normalidade, para que as crianças e jovens não deixem de ter os contactos com a física, com a matemática, com etc, etc, com as línguas, etc, não fiquem confinadas, e é disto que vamos viver, claro, mas espero que depois da pandemia, e como era a nossa questão, que estávamos de alguma forma a confrontar-nos, é exatamente esta renovação pedagógica mais forte no contexto escolar. Eu gostava de trazer essa questão, que me parece muito importante. Una pregunta. Habéis hablado de pesimismo, de miedo, de aislamiento, de falta de cariño. ¿En qué nos ha hecho fuertes esta pandemia? Para pensar un poco en positivo. ¿Nos ha hecho fuertes o nos está haciendo fuertes de alguna manera o simplemente es una especie de losa de la que nos es difícil salir y movernos? Bueno, yo creo que nos ha hecho fuertes en la medida en que nos ha hecho aprender a la fuerza algunas cosas, ¿no? Que son fundamentales y que son avisos importantes. Una de las cosas es precisamente la importancia del cuidado, relacionada con lo que decíamos antes, los temas de mujeres, ¿no? La importancia del cuidado, es decir, bueno, estamos en un tipo de sociedad en la cual pues parece que la ciencia lo puede todo, lo puede arreglar todo y por lo tanto, pues si yo voy demasiado rápido con un coche y tengo un accidente, es igual, ya me curarán. Bueno, y esto pues a veces no es cierto. Y como esto, tantas cosas. Si no cuido mi salud, pues ya iré al médico y me dirá qué pasa. Si no cuido mis relaciones, bueno, pues encontraré otras. En cambio, en este momento hemos visto que no, que la vida es frágil, que las relaciones son frágiles, que la naturalidad con la que tenemos amigos, nos vemos, lo pasamos bien, se puede ver rota en cualquier momento. Por lo tanto, yo creo que nos ha hecho valorar más lo que llamamos el cuidado. El cuidado en el sentido de preservar la vida, de protegerla, de tener presente la fragilidad de la vida y por lo tanto tener más cuidado con la preservación de la vida. Y esto no como una idea general, sino como una idea tanto a nivel individual como a nivel colectivo. De aquí tienen que derivarse unas políticas de sanidad diferentes, por ejemplo, unas políticas de educación diferentes, porque hemos visto que, pues esto, lo que decía ahora Elena, de todos los problemas en las escuelas o cómo los niños que no tienen en su casa un ordenador o no tienen, pues tienen muchas más dificultades a la hora de seguir los cursos, y por lo tanto más desigualdad, o cómo los trabajadores y trabajadoras de ciertos tipos de trabajo pues son mucho más precarios, se pueden encontrar sin trabajo, se pueden encontrar con un sobretrabajo. Todo esto que ya estaba, pero que quedaba, bueno, no parecía importante, ha emergido, ¿no?
Esto me parece una cuestión muy importante. Y otra cuestión que está relacionada con ello es el que sabemos y estamos, que estamos en una fase en la cual estamos destruyendo la tierra, los recursos naturales. Y estamos destruyendo toda una serie de recursos naturales que son absolutamente necesarios para la vida, para nuestra vida y para la vida en el planeta. Y los estamos destruyendo. Entonces, efectivamente, hay muchas personas que lo están diciendo, pero como hay unos intereses económicos que pasan por encima, pues no hay manera. Entonces, no está claro si el virus este virus en concreto forma parte de un tipo de desastres debidos precisamente al deterioro de la naturaleza que estamos causando, o si son al margen. Esto yo he leído sobre ello y no parece que no está claro. Pero sí que en cierto modo este virus nos está diciendo cuidado porque os creéis muy fuertes y en realidad algo que ocurre en un lugar de la China perdido puede destruirlo todo. Por lo tanto, yo creo que nos pone el acento de una manera todavía mucho más fuerte sobre la necesidad de cuidar el planeta y de cambiar muchísimas de las políticas que están en marcha en este momento, que ya lo sabemos, que hay acuerdos, que están los acuerdos de Pekín, de París, y que luego, bueno, todo esto se deja, se olvida, etcétera, y se siguen pues produciendo tantos coches como haga falta, o más, o tantas otras cosas. O sea, me parece que pone el acento sobre la fragilidad de la propia naturaleza humana e a necessidade de cuidarla muito mais. E eu também concordo completamente com a Marina, com o que ela diz, com o que a Marina diz, em relação à importância do cuidado, não é? E que como tornamos isto muito visível e muito mais, penso que estamos muito mais, todos genericamente, a fragilidade da vida humana e a necessidade de cuidar. Penso que sim, eu gostava de trazer aqui alguma coisa que em Portugal, neste momento, estamos também a discutir, ou de que se falou mais recentemente e de uma maneira mais intensa, que é exatamente cuidar das pessoas que cuidam, não é? Porque nós temos grupos de pessoas, particularmente, normalmente mais mulheres que homens, genericamente, mas que cuidam de pessoas mais velhas, doentes, etc, etc, etc. E cuidar de quem cuida também é exatamente um debate de que as pessoas que cuidam, também elas precisam de ser cuidadas. Eu acho isto também, neste momento, um debate importante e políticas públicas também em torno destas questões estão, neste momento, em cima da mesa. E a Marina trouxe também a questão da sustentabilidade. Penso que é dos grandes problemas que nós temos neste momento de enfrentar, é exatamente as questões da sustentabilidade do planeta. E quando veio a pandemia, pareceu que isso já se falava menos disso, o que estávamos era preocupados, obviamente, com o vírus, e portanto fomos utilizando, eu lembro-me da questão, por exemplo, de quando se pensa em abrir os cabeleireiros outra vez, não sei, peluqueria, em espanhol, enfim. Peluquero, sim. Peluqueiro, ok. Abrir os cabeleireiros e a questão foi usar descartáveis, ok? Usar descartáveis para tudo. E, portanto, o plástico, que é uma das grandes, não é? Dos grandes problemas, um dos grandes problemas em relação à questão da sustentabilidade. E para nos convencer a irmos aos cabeleireiros, íamos ter tudo descartável, tudo para o lixo, etc, etc. Isto foi, obviamente, denunciado e isto parou ao fim de algum tempo. Mas o que mostra que nem todos estamos, que muitos de nós e muitas de nós não estamos ainda suficientemente conscientes deste grande problema que é, obviamente, as questões de luta por um planeta são, num planeta equilibrado. E, portanto, eu penso que as lutas, as questões da sustentabilidade do planeta, as questões ecológicas, e aqui eu gostava de referir alguma coisa que foi introduzido em Portugal em 2017, esta estratégia para a educação para a cidadania, e que tem duas rúbricas que todas as escolas têm que tratar, que é exatamente a educação ambiental e a sustentabilidade. Não é? E, portanto, neste momento,
espera-se, que continuem a trabalhar estas questões. Temos, obviamente, uma geração nova mais ecológica do que a anterior, certamente, e tivemos, como vimos, as manifestações de jovens pelo planeta, que tiveram que parar, não é? Mas eu gostava de lembrar que esta estratégia é preciso defendê-la, porque tivemos, neste momento no país, há uns meses atrás, tivemos uma grande luta contra contra a cidadania, contra esta disciplina, esta área de cidadania, e houve um levantamento de muitas personalidades, particularmente mais ligadas à Igreja Católica, mas não só, e à direita conservadora, de luta contra esta disciplina como obrigatória de educação para a cidadania. É verdade que o que se estavam basicamente a referir eram as questões da sexualidade e da igualdade de género que está lá contida. As questões da sexualidade que causam sempre continuam a causar no país algum burburinho e alguma má disposição, e houve aí algum levantamento que foi preciso exatamente combater e o governo manter-se firme em relação a essa questão. Yo tengo bastantes preguntas más, pero estamos como acabando el tiempo. Entonces yo no... Voy a hacer una última pregunta y luego vamos a dar pie a que nuestro público participe también en este diálogo. Y es una pregunta un poco provocadora. El virus de alguna forma nos ha hecho más ciegos para con el mundo. Nos estamos preocupando demasiado por nosotros, por nuestros problemas sanitarios, y en cambio hemos invisibilizado el resto de conflictos, el resto de problemas, el resto del mundo. Que están aconteciendo. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Que una excesiva atención hacia nosotros nos está haciendo ciegos con respecto a otros problemas que están sucediendo en el mundo? Helena. Eu posso começar, posso dizer que sim, concordo, que invisibilizamos eventualmente muitos conflitos, com exceção dos Estados Unidos. Porque dos Estados Unidos estamos a todo momento e a toda a hora a participar naquilo que é um problema grave do que se passa, de facto, depois das eleições nos Estados Unidos. Mas muitos dos conflitos e o sofrimento em muitos outros contextos mundiais estão menos presentes nas nossas vidas. Penso que sim, particularmente os canais de televisão portugueses, grande parte é ocupada com as questões do Covid, certamente, e depois há uma parte internacional que é ocupada com os Estados Unidos, particularmente, obviamente, com as questões dos Estados Unidos, e sim, algumas outras situações internacionais, mas é verdade que estamos também a invisibilizar muitos dos problemas que se passam noutros contextos mundiais. Não sei se a Marina concorda. Totalmente, totalmente, sí. Yo creo que, bueno, esto incluso se podría comprobar, lo puedes comprobar fácilmente, si tú abres un periódico, si tú ves unas informaciones en la televisión, pues empiezan con qué está pasando con el virus, hoy ha subido, hoy ha bajado, estamos a tantos, ¿no? Hay tales recomendaciones. Y esto ocupa pues la mitad del periódico o ocupa la mitad de las noticias en televisión y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente estamos muriendo. Claro, es que es una cosa enorme, ¿no? Pensar que estamos muriendo y que están muriendo tantas personas. A mí la situación de los ancianos en las residencias es lo que más me ha impresionado, porque no solo es morir, pero en soledad, sin poder ni siquiera decir adiós a tu familia, es decir, y además pues como algo que en el momento en que estaban allí encerrados no podían salir
y veían cómo iban cayendo sus compañeros y compañeras. Entonces, me parece una muerte terrible. Entonces, bueno, pues es lógico que hasta cierto punto todo lo demás pase a segundo término. Es verdad que hemos seguido mucho las elecciones norteamericanas, pero en parte porque entraban en la misma lógica. Yo creo que, digamos, como reflexión final también, aunque después puede haber preguntas, pero digamos, el virus pone de manifiesto una serie de carencias de nuestra sociedad, ¿no? De problemas no resueltos. Entonces, en algunas cosas vemos por dónde habría que reforzar, cambiar, motivar de otra manera, ¿no? Tendríamos que reforzar todo lo que hemos dicho de los cuidados, tendríamos, es decir, desde mi punto de vista, el virus pone de manifiesto que tendríamos que dar prioridad a la cooperación por encima de la competición, ¿eh? Y la competitividad, la solidaridad por encima de la competitividad y la cooperación por encima de la competición, ¿eh? Yo esto, bueno, lo puedo ligar, pero no es el momento de explicarlo, también con el predominio, digamos, que ha habido en el mundo de los valores masculinos de lucha, de enfrentamiento, de imposición, y los valores femeninos, que no son ni femeninos ni masculinos, son humanos, pero digamos que se ha hecho esta distinción históricamente entre qué debían hacer las mujeres y que los hombres, y esto ha desarrollado unas culturas distintas. Y para las mujeres las culturas son más de cooperación y de cuidado de la vida, más que de competición y de imponerse. Entonces, esto también tiene esta relación, ¿verdad? Entonces, creo que debiéramos desarrollar estas culturas de frenar la competición extrema en la que estamos, que nos está llevando a situaciones muy peligrosas, y volver o ir hacia cooperación y solidaridad. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que posiblemente muchas personas nos demos cuenta de esto durante la pandemia, pero que también hay fuerzas muy potentes que van en contra, porque quieren seguir con una competición y una competitividad que en realidad permiten digamos, la acumulación de recursos y de dinero en manos de unos pocos. Esto no es que yo lo diga porque sí, tenemos todos los informes de desarrollo humano, por ejemplo, de Naciones Unidas, que nos van demostrando cómo la riqueza se acumula cada vez en menos manos. La última versión que nos dieron ya era que en la propiedad de 8 personas en el mundo tienen una riqueza equivalente a una cuarta parte de los países más pobres. Pero fijaos la desproporción inmensa que existe entre el 25% de los países y 8 personas. Entonces, claro, esto es un sistema que no se para fácilmente y que hay muchas fuerzas interesadas en mantenerlo. Y aquí está la duda. ¿Qué podrá más? ¿Qué es lo que va a vencer? Y en cierto modo, en las elecciones de Estados Unidos, esto ha quedado reflejado, porque Trump se había ya significado tanto como alguien no solo negador de la pandemia, sino, digamos, negador de la racionalidad y de la ciencia. Y solamente, pues, los valores que él ha representado han sido la imposición, la fuerza, quien puede, quien manda, y lo demás no merece la pena, ¿no? Frente a Biden, que representaba pues, la racionalidad, la mesura, el pensamiento racional, el atacar la pandemia pues, con lo que tenemos, pero hacerlo. Entonces yo creo que ahí este tema encajó un poco en el imaginario colectivo de este momento, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esta situación. Mi predicción no es muy optimista. Yo tengo la impresión de que tal como estamos organizados, todavía las fuerzas del mal, por así decir, es decir, quienes pretenden seguir
haciendo negocios, caiga quien caiga, pues todavía tienen una fuerza superior a la del conjunto de la humanidad en este momento, que no está organizada suficientemente. Pero veremos, veremos qué pasa después de... Porque cuanto más se alarga la pandemia, digamos, más se pone de manifiesto que hay que cambiar. Y por lo tanto puede que alguna cosa sí pueda ser cambiada. Muchas gracias, Marina. No sé, ahora si hay alguien que quiere intervenir, que quiere aportar algo, que quiere intercambiar alguna idea en este diálogo, pues es bienvenido o bienvenida. Es simplemente levantar la mano, Se levanta la mano o se pone en el chat algo y nosotros hacemos la pregunta o bien a Elena o a Marina. Olvido. Sí, bueno, como veo que esto toma un tiempo, bueno, muchas gracias a las dos por vuestras intervenciones. Yo quería que comentarais, porque es un problema además que está en ambos países, porque ya ha llegado también a Portugal, el problema que tenemos ahora en las noticias y que está muy, muy presente es el de la inmigración, porque es que estamos otra vez en unos niveles de llegadas de pateras a Canarias, que ayer, bueno, oí a la persona representante de Coalición Canaria en la televisión y está en estado de desesperación. Entonces, claro, lo que está pasando ahora es que países del tercer mundo que siempre han estado mal y países del norte de África como Marruecos, donde yo he vivido y lo conozco, pues claro, es que están otra vez en la miseria. ¿Qué pasa? La gente se está lanzando, están llegando a Canarias porque es la vía más rápida por el momento, volverán probablemente a pasar el estrecho. Y bueno, yo ya sé yo ya sé cuál sería la solución ideal que no se va a dar, que es lo que los gobiernos intenten invertir en los países para que las personas no tengan que salir a la desesperada al mar. Pero bueno, quería saber vuestra opinión, Marina y Elena, porque además ya en la emigración que antes no llegaba, ya este año ya ha llegado desde Marruecos al Algarve. O sea que ya es por ambos países, ¿no? Aparte de todo lo que nos encontramos en el Mediterráneo, con el Open Arms y este naufragio que hubo el otro día donde murieron bebés, en fin, una cosa desastrosa. Nada, es que si queréis comentar vuestra visión de la emigración en estos momentos. Marina. ¿Dices tú? Sí, Marina, ¿quieres? No. Sí, Diz. como quieras. Eu não, Bueno, penso pues sí, voy a decir lo que pienso, claro. Antes, no. Antes quería hablaros de la inmigración, ¿no? Cuando hablábamos de hasta qué punto en este momento pues, hemos olvidado tantos problemas. Y quería mencionaros lo que está pasando en Canarias, porque es algo que sí vemos y que, bueno, pero dentro de una sensación absoluta de incapacidad de intervenir, de impotencia, ¿no? Entonces, evidentemente, para mí es gravísimo lo de la inmigración. Durante mucho tiempo, Europa y el mundo occidental, pues contempló la miseria de lo que llamamos el tercer mundo sin preocuparse demasiado. Y hubo pequeñas ayudas, pero tan pequeñas que muchas veces se perdieron en la nada o solucionaron problemas mínimos, o incluso hubo, pues, bueno, apoyos a dirigentes que lo que hicieron fue masacrar sus pueblos, comprar armas y empeorar la situación todavía. Entonces, no hay que olvidar que Europa, por ejemplo, pues bueno, durante mucho tiempo colonizó África, colonizó América Latina, en nuestro caso, nuestros países, y nos llevamos la riqueza. La riqueza que hubo en España, que hubo en Portugal y que hubo en Europa, porque tampoco nuestros países supieron retenerla en gran parte, ¿no? Pero bueno, pues fue una riqueza que se extrajo de América Latina y que se extrajo de África,
¿eh? Y que no se invirtió en desarrollar estos países, sino que al revés, era más cómodo tenerlos en la, ¿no? Mantener pues, a la gente empobrecida, incapaz de luchar por sus derechos, ignorante. Todo esto quería decir una mano de obra barata, dócil y desamparada, y tan abundante que cuando moría uno, pues había 100. Bueno, pues claro, el no haber desarrollado estos países ahora tiene su reverso. Y tiene su reverso en las inmigraciones que tenemos. Y no solo, tiene también otro reverso tremendo, que es la deslocalización de las empresas. Porque claro, pues si resulta que en África o en Asia o en América Latina los productos pueden ser producidos por una 10ª parte o menos de lo que cuesta la mano de obra en Europa, pues evidentemente los empresarios se llevan las empresas, ¿eh? Y nos encontramos pues, con los problemas de empleo que ahora tenemos en Europa. Entonces yo creo que estamos pagando muy caro esta visión que hubo en el pasado de que la tierra era nuestra y podíamos hacer lo que quisiéramos con ella. Y nos podemos endulzar la vida pensando, bueno, les llevamos una civilización, pues mira, les dejamos unos idiomas, sí, pero realmente también les despojamos de gran parte de su riqueza, de sus tradiciones, de sus formas de vida y no les ayudamos a adoptar otras en aquel momento, o muy poco. Entonces hoy nos encontramos con las migraciones y esto no se acabará. Bueno, en realidad, pues los vasos comunicantes ya sabéis, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que en Europa nacen muy pocas criaturas. En España estamos en 1,26 por mujer en edad fértil. Es decir, no hay tasa de reproducción. La tasa de reproducción es 2,1 más o menos hijos por mujer, porque para hacer una criatura se necesitan 2 personas, ¿eh? Y algunas mujeres pues no van a tener hijos por la razón que sea. Y entonces, pues bueno, digo, no es porque se necesiten 2 personas, es porque si una mujer solo tiene una criatura, pues resulta que se va a ir extinguiendo aquella población con los años, ¿eh? A mí esto no me preocupa excesivamente porque, bueno, pues porque es que resulta que hay pueblos que son muy numerosos y que tienen muchas ganas de venir a Europa. Y por lo tanto los necesitamos y los vamos a necesitar. Lo que pasa que habría que hacer unas políticas para ayudar a todo esto, no para, efectivamente, pues echarlos como nos estamos echando al mar a que mueran o en unas condiciones absolutamente infames. A mí lo del Open Arms, por ejemplo, con una tripulación haciendo el esfuerzo que hace, conozco a Óscar, el que lo ha promovido, ¿no? Estuve en una conferencia un día de él y realmente, menos mal que hay gente altruista de esta manera, menos mal, pero aún así es insuficiente, totalmente insuficiente, ¿no? Entonces forma parte de los grandes problemas que tiene que resolver la humanidad en este momento, desde mi punto de vista. E também penso que concordo completamente com a Marina. E estava a pensar que nós, aqui em Portugal, temos uma tradição de imigração muito forte. Imigramos, o país era muito pobre, muitos milhares de portugueses foram para outros países e foram acolhidos. E por isso esta lição para nós tem que ser importante também para acolhermos. Os recursos não são imensos, agora tem que haver políticas europeias de intervenção aqui. Penso que é intolerável ver o que se passa no Mediterrâneo. Alguém já disse que o Mediterrâneo é um cemitério, e isto é intolerável e tem que haver ações europeias e do mundo global e, obviamente, para contribuir para o desenvolvimento sustentável de muitos países também em África. As duas coisas vão ser, obviamente, importantes, mas é verdade, tremendo. É um dos grandes problemas que enfrentamos e que não pode continuar nesta tremendo que é ver as pessoas a naufragar, a morrer, etc. Muchas gracias. Además, yo creo que con la pandemia esto se va a agravar. Hemos visto solo el principio. Estamos viendo estos días, vamos,
la llegada de pateras continua a Canarias, esto va a ir a más, cada vez a más, porque claro, la gente está ya con la pandemia. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Hay varias, en el chat hay varias preguntas. Hay una sí. que les gustaría a Eunice, que le gustaría que reflexionaseis o dieseis vuestra opinión sobre el impacto que ha tenido el virus en la producción científica más allá de lo que son los aspectos de salud. ¿La ciencia sale reforzada de esta pandemia ou não? Bom, eu posso começar, Marina, porque já há bocado referi um pouco. Né? E só queria dizer que a ciência procura, eu estou a pensar procura acompanhar estas questões, procura não ficar para trás. Bom, depende da ciência que estamos a falar. Eu estou a pensar no campo das ciências da educação, na educação. Nós assistimos neste momento a um esforço brutal noutros campos da saúde, não é? E temos uma produção científica e de pesquisa em torno da questão do vírus e da maneira como vamos resistir. Portanto, aí há uma produção científica tremenda. A outra produção científica nas ciências sociais, nas ciências da educação, tenta, de facto, tem havido questões importantes que penso que vão ser reveladoras de muita coisa do que neste momento que estamos enclausurados vamos sabendo. Agora, há formas de produzir ciência, não é? E continuar. Eu estou-me a lembrar exatamente de um projeto que a pessoa que perguntou, Eunice Macedo, a minha colega Eunice Macedo, e que de facto tem a ver exatamente com continuar a fazer a pesquisa através das nets, através dos Zooms, através de todos os encontros dos team problems, etc. E que continuam a fazer investigação e continuam a fazer pesquisa e sai reforçada, é pelo menos persistente e continua a fazer investigação. E portanto não cai, continua a produzir-se. Penso que sim. Seria ótimo que ela estivesse aqui para contar mais o que ela faz. Mas não está aqui. Mas, Marina, não sei o que queres dizer sobre isso. Bueno, yo creo que es interesante ver lo que está pasando. Por una parte, efectivamente vemos la necesidad absoluta de ciencia y de invertir más en ciencia y de tener, ¿por qué? Porque al final la única esperanza es la vacuna. La única esperanza real de poder parar esta pandemia pues es que haya una vacuna o unas vacunas o unos fármacos, que de momento los fármacos no se ven todavía, pero en fin, para poder realmente vencer este virus, ¿no? Pero al mismo tiempo me ha parecido que ha pasado algo curioso, que es que en general tendemos a pensar, como os decía antes, que la ciencia lo puede resolver todo. Y aquí nos hemos encontrado con que no es cierto. No solo no es cierto, es decir, la ciencia no estaba preparada para esto y por lo tanto no tenía respuestas para un virus que no existía, pues por supuesto no tenía respuestas. Y la ciencia nos ha mostrado su debilidad, que en realidad, pues efectivamente las personas que somos pesquisadoras, ¿no? Pues investigadoras, pues efectivamente ya lo sabemos, es decir, la idea básica de la ciencia es ensayo y error. Y lo bueno es cuando puedes descartar algo. Tú tienes una hipótesis y la pones a prueba y dices, no, la causa de este fenómeno no es la que yo había imaginado. Por lo tanto, esto ya lo puedo descartar. Y haces otra hipótesis. Y así ha avanzado la ciencia y ha avanzado siempre de esta manera. Pero claro, esto lo sabemos los que hemos trabajado en procesos científicos. Si no, pues para los de fuera es casi, bueno, pues la ciencia lo resuelve, hay los laboratorios y ya lo resolverán. Entonces me ha parecido curioso ver cómo paralelamente a la necesidad de invertir en ciencia, por ejemplo, pues también se ha divulgado esta impresión de impotencia de la ciencia y de no creer en ella, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía antes de gente que dice, ay, yo no me voy a... Hoy estaba viendo en la radio, hacían una pregunta abierta a la gente sobre, ¿y cuando haya la vacuna, usted se va a vacunar o no? Pues era mayoría los que decían que no, porque claro, la vacuna, si de pronto
esto pues, no estará aprobada, esto puede ser muy peligroso, puesto que contestaba quien quería, ¿no? Pero era mayoría la gente que decía que no. Entonces aquí es cuando vuelve a surgir una especie de pensamiento mágico. Pensamiento mágico es el que ha dominado la humanidad durante milenios, porque no había otra cosa. Pensamiento religioso, que es una forma de pensamiento mágico, el pensamiento pues, sobre las brujas o los espíritus o los amuletos o las plegarias. Curiosamente, yo no sé en Portugal, en España, en otras pestes, en otras pandemias del pasado, pues salían las rogativas, las procesiones, es decir, la Iglesia tenía un papel fundamental. A mí me ha sorprendido el que en esta pandemia la Iglesia ha estado poquísimo, ¿no? Y no ha habido reivindicaciones, no ha habido grandes rezos, no ha habido, ¿no? Incluso pues creo que no se puede ir a misa porque no se puede reunir a demasiada gente y todo esto, ¿no? Bueno, parecía que el pensamiento científico había, digamos, se había impuesto el pensamiento mágico, religioso mágico. Pero de pronto ves surgir otro tipo de creencias. Y entonces, bueno, pues me encuentro en internet estos tipos de creencias, ¿no? De que, no, pues con tal hierba esto se arregla. O si usted hace tal cosa, pues nos están engañando. Las cosas no existe el virus, ¿no? Todo pensamiento mágico, porque si no hubiera muerto nadie, podríamos pensar que era una fake news, pero es que resulta que la gente está muriendo, ¿no? Surgen muchos intentos otra vez de manejar este tipo de pensamientos mágicos en los cuales, pues, si como tal cosa, esto no me atacará, si, ¿no? Este tipo de cosas. Con lo cual, Sí. veremos si al final el pensamiento científico es el que avanza más o si esto sirve, si durante mucho tiempo la ciencia no encuentra la manera de superar esta crisis, pues yo creo que puede ocurrir que haya un retroceso hacia un pensamiento mágico otra vez. Eu estava a pensar na questão que a Mareike de Koenig pôs, e que eu não sei se podemos pegar nela, porque ela pergunta exatamente como é que as margens, as organizações, os grupos e pessoas se podem organizar melhor num regime não de competitividade, mas de co-criação. E estamos a falar, obviamente, de organizações. Eu gostava de pegar esta questão porque acho que é uma questão também muito importante e muito relevante, não é? Como é que as organizações não oficiais, não estatais, não é? Como elas se organizam num regime de colaboração, de co-criação, como a Mareike diz, e eu estava a pensar como toda essa influência que estas organizações, as ONGs, as NGOs, não é? as ONGs e outras associações, de facto trouxeram também para o campo científico, não é? Levando exatamente a uma ênfase e uma acentuação na forma como os processos educativos, os processos sociais precisam se basear muito mais nesta colaboração dos grupos a que se destinam, não é? Portanto, de facto, não há apenas o cientista digamos, e a pessoa que está ali a ser objeto, não é? Mas ela também participa e eu penso que esse modelo é um modelo, essa perspectiva é uma perspectiva que estamos muito mais cientes no campo educativo, no campo social, da maneira como podemos construir, não é? Com a colaboração dos grupos que vão participando e sugerindo e trazendo também as suas próprias visões. Não sei se percebeste o que eu disse, Marina, se calhar falei muito depressa, mas se tu vires a pergunta da Mareike, naturalmente tens coisas que también quieres comentar. Sí, la idea, Marina, es la pregunta, dicen, bueno, ¿cómo las organizaciones pueden trabajar, cómo se pueden organizar al margen de la competitividad y en una especie de
co-creación, o sea, de cooperación a la hora de organizarse socialmente ante el virus, ante la pandemia, ¿no? Sí, perdonad que en un momento dado he perdido el sonido de Elena y no había, o sea que, bueno, tú me has aclarado. Sí, he entendido que hablaba de las organizaciones, pero luego he perdido un poco. Bueno, pues yo creo que justamente no tenemos otra solución que partir de abajo en este momento, pero partir de abajo para ir aglutinando. Aquí hay una cuestión de cómo en este momento están organizadas las fuerzas sociales. Las fuerzas sociales que han hecho la globalización, pues son los grandes, el gran capital. Y el gran capital ha logrado imponer sus normas en todo lo que son las organizaciones de carácter mundial o, por ejemplo, europeo. Y entonces esto es muy difícil que podamos revertirlo, porque no tenemos agentes sociales, actores sociales, a este mismo nivel de potencia y de digamos, de gran influencia, ¿no? Y de unión de mucha gente. Entonces, yo creo que no tenemos otra posibilidad que ir creando desde abajo redes que se van uniendo y que finalmente pueden tener una potencia suficiente para penetrar en las organizaciones internacionales y hacer cambiar sus políticas. Porque ahora los lobbies básicamente de carácter con intereses económicos y políticos están penetrando estas organizaciones. Y no solo están penetrando estas organizaciones, sino que en muchos casos están directamente ya penetrando en los estados, en los gobiernos de los estados. Y así estamos viendo cómo en gran parte, incluso en Europa, está avanzando una mentalidad pues bueno, de extrema derecha, ¿no? Entonces, frente a esto, la necesidad es construir agentes sociales, actores sociales de gran potencia, porque si no, no hay manera. O sea, David y Goliat es un combate perdido siempre para David, aunque la leyenda nos diga otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que construir otro tipo de Goliats, pero solo a partir de muchos Davids. Y a mí me parece que las ONGs es un buen comienzo, es un buen sistema. Las cooperativas, por ejemplo. A mí las cooperativas me parecen, las cooperativas de todo tipo, de producción, de servicios, de lo que sea. Las ONGs es otra manera, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces están también en competencia, y esto ha ocurrido con las ONGs. En una etapa que estuve en el Instituto de la Mujer lo veía, porque las ONGs pedían dinero, las ONGs que querían trabajar en programas para las mujeres pedían subvenciones y competían entre ellas para ver quién sacaba más dinero, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, si las organizaciones de tipo ONG o de tipo cooperativa siguen la misma lógica que han seguido las empresas, volvemos a la competitividad y entonces no ganamos nada. ¿Me oís? Porque me dice que tengo una conexión inestable. ¿Me oís? ¿Sí? Entonces sí, oímos, es necesario que vayamos construyendo desde abajo, que vayamos construyendo, digamos, esto, cooperativas, unión de ONGs, para que en lugar de competir, pues realmente vayan constituyendo una fuerza. Bueno, por ejemplo, las ONGs, algunas de ellas tienen también capacidad de influir en Naciones Unidas, pero tienen que ser grandes ONGs o representativas de muchas de ellas, porque si no nadie les hace caso. Os hablo de cosas que he vivido hace años, pero que supongo que siguen igual, ¿no? Entonces, para mí esta sería la manera, es decir, cómo vamos construyendo. Bueno, en otro momento, pues, digamos, en la historia tenemos todos intentos de internacionalización de la lucha sindical. En este momento, pues, bueno, los sindicatos fueron derrotados en Inglaterra por la señora Thatcher y han perdido mucha fuerza y la unión entre ellos no se ve por ninguna parte, están también compitiendo.
hay que superar este estadio e ir hacia un trabajo conjunto. Si no, yo creo que tenemos muy pocas posibilidades de revertir la dirección en la que va el mundo. De acuerdo. Muchísimas gracias Marina, muchísimas gracias Elena. El tiempo se nos ha acabado. Gracias a todos los participantes. He puesto en el chat una dirección donde pueden clicar y recibir el boletín que editamos semanalmente con todas nuestras actividades y con todas las novedades, libros en línea, etcétera. O sea que si quieren, pues pueden clicar. Queremos contar con todos vosotros en las próximas actividades que estamos programando, encuentros literarios, club de lectura, proyecciones de cine, porque el objetivo que tiene el Instituto es no solo mantener los puentes abiertos con la sociedad portuguesa, sino mantener los puentes abiertos con la cultura en general, que no es otra cosa sino reflexionar públicamente sobre los temas que nos preocupan. Gracias Marina, gracias Elena, gracias Eduardo, Olvido y a todos los asistentes. Nos vemos virtualmente. Nos encantaría que fuese físicamente para darnos esos abrazos de los que hablabais, pero bueno, de momento no Ya es llegarán, posible. ya llegarán. Eso es, ya llegarán. Muchas gracias. Yo también quiero agradeceros a las dos. Ha sido muy, muy grato estar con vosotras. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Eu também queria agradecer, muito obrigada, Sr. Diretor, muito obrigada, Olvido, e gostei muito de tornar a ver a Marina e todos os presentes. Muito obrigada também. Muito obrigado. Gracias, Elena. Muito obrigada. Buenas Muy noches. obrigada también. Muito Muy obrigada. obrigada. Buenas noches, Marina. Buenas noches.